Muy buenas tardes, noches, no, tardes. Estamos a las 19:46, 7:46 p.m. Eso es de tarde cuando hablamos de primavera en Madrid. Miércoles 12 de abril de 2023. Este es un primer video sobre un tema apasionante que es la geopolítica. En la geopolítica, eh, se unifican política y geografía. Es un hecho constatado, probado, que las acciones políticas están confinadas por las demarcaciones geográficas, que son las que imponen los límites de actuación de aquellas, es decir, de las acciones políticas. Es decir, las acciones políticas están delimitadas por la geografía, podemos decir en un primer momento. Hay procesos geopolíticos que han tenido lugar recientemente, en términos históricos eso es muy reciente, como por ejemplo el desmantelamiento del bloque soviético en 1989. La consecuencia más visible del desmoronamiento del bloque soviético ha sido la caída de las antiguas divisorias y la aparición de nuevas fronteras y límites geográficos. De hecho, muchísimos autores que han escrito sobre geopolítica creen que pocas veces la humanidad ha tenido ocasión a lo largo de la historia de asistir a un hecho tan intenso desde el punto de vista social y geográfico. De hecho, bueno, es obvio que la caída de la Unión Soviética, produjo unos cambios de fronteras y de cambios sociales y de todo tipo impresionantes y muy intensos, muy intensos. A raíz de la caída de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, apareció una nueva división geopolítica en Europa, que desmanteló el modelo surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Si surge un modelo en 1945, que en 1989 cambia debido a la desintegración de la Unión Soviética. Este modelo surgido en 1945 era el modelo de la Guerra Fría, cosa que cambia en 1989 a raíz de la caída de la Unión Soviética. Ojo, que no estoy tomando en cuenta la guerra en Ucrania, o sea, olvídense del año 2022 y 2023 en el comienzo de estos videos. En los primeros videos, olvídense de los años 2022 y 2023. En suma, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió con la caída del bloque soviético? Pues una nueva geografía política. La geografía política es una rama de la geografía humana que se ha revitalizado, la geografía política, como consecuencia de las crisis geopolíticas recientes, como el desmoronamiento de la Unión Soviética, los movimientos separatistas que arguyen movimientos diferenciales étnicos, como por ejemplo en el Ulster, o movimientos económicos como la globalización que han puesto en tela de juicio la eficacia de las fronteras y han dado origen a terminologías como economía de flujos,
deslocalización productiva, muy importante, o lucha por los recursos, muy conocida. Estas denominaciones serán examinadas en videos posteriores. La geografía política se ha convertido en una disciplina de gran utilidad para comprender todos esos procesos. Históricamente, la geografía política fue un arma para el colonialismo. Aquí se está hablando sobre todo del colonialismo europeo en África y en distintas partes del Medio Oriente, pero sobre todo el colonialismo europeo en África. Históricamente, repito, la geografía política fue un arma para el colonialismo y los estudios se centraban en las relaciones entre los recursos, los territorios y las dependencias nacionales. Recientemente se han ido incluyendo temas como, por ejemplo, los procesos electorales en lo que a geografía política concierne. ¿Qué posición ocupa la geopolítica dentro del ámbito de la geografía como disciplina? La geografía política es una rama, ya lo dije, de la geografía humana, que estudia las relaciones del Estado y el medio. Tradicionalmente ha centrado su objetivo de estudio en analizar las relaciones sociales con el medio físico y las del Estado con el territorio. Sin embargo, el ámbito de estudio de la geografía política es mayor al puramente local, pues por encima del Estado están las relaciones internacionales, con un marcado carácter geoestratégico y geoeconómico, y que han modificado los vínculos e incluso los límites geográficos de los países a lo largo de la historia. La geografía política también ha analizado los procesos de cohesión y desintegración territorial. Los primeros tratados de geopolítica tenían un marcado carácter determinista. Determinista, ¿qué quiere decir? Bueno, que una cosa puede ser de una manera y solo de una manera y con el 100% de probabilidades de que va a ser así. Eso es algo determinístico. Por ejemplo, la muerte. La muerte es determinística, o sea, va a suceder, nos vamos a morir. Bueno, entonces los primeros tratados de geopolítica tenían un marcado carácter determinístico. Y en ellos hay que incluir las teorías de Mackinder, uno de los grandes nombres de la geopolítica al principio de la formulación de esta ciencia, ¿no? Mackinder, M-A-C, Kinder, como Kinder en alemán, o sea, M-A-C-K-I-N-D-E-R. Los nombres de los estudiosos de la geopolítica los colocaré en la descripción, en el cuadro de descripción de este video. Bueno, las teorías de Mackinder, pronto vamos a hablar de eso. En cualquier caso, hay temas de análisis que son recurrentes y los voy a mencionar. Uno de ellos, la utilización del territorio mundial como campo de enfrentamiento entre las dos potencias durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es un caso, obviamente, que hay que estudiar a fondo porque es importantísimo, ¿no? Ojo, no ha sucedido todavía la invasión de Rusia a Ucrania. Olvídense del 2022 y 2023 por ahora. Repito, uno de los casos más recurrentes en la disciplina geopolítica es la utilización del territorio mundial por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Otro de los temas recurrentes son los movimientos y asociaciones de grupos panétnicos
que centran su lucha contra el poder hegemónico. Ya hablaremos de muchos de esos casos. En tercer lugar, las relaciones económicas que rigen los proyectos productivos en muchos países, desde las ciudades rectoras mundiales hasta los territorios suministradores de materias primas. Este tercer punto es muy importante para la geopolítica, ¿no? Las ciudades rectoras, ¿cuáles son? Pues yo diría que más Nueva York que Washington, aunque sea la capital. En materia económica, Nueva York es más importante. Entonces, en las grandes capitales, Nueva York, Londres, París, etcétera, hay muchísimas ciudades. Desde allí se rige la economía, pero eso está apoyado en los territorios suministradores de materias primas, de los cuales forma parte Latinoamérica todavía. Sigue siendo un continente o una zona del mundo que vive de las materias primas, lo cual en este momento y desde los años 60, o bueno, desde los años 40, vivir de las materias primas desde los años 80 del siglo XX, vivir de las materias primas, es decir, vender únicamente materias primas, no es un buen negocio, ¿no? Aunque Latinoamérica lo sigue haciendo, porque Latinoamérica lleva desde el año 80 más o menos, bueno, un periodo estancada en cuanto a su desarrollo económico. Las materias primas, ¿de dónde se sacan? Pues de Latinoamérica, del África, obviamente, y de algunas zonas de Asia, principalmente. En tercer lugar, y otro de los grandes temas de la geopolítica, son las relaciones de poder con el medio ambiente. Medio ambiente entendido como lugar geográfico o lugares geográficos. En quinto lugar, las relaciones interestatales, es decir, entre los estados y los conflictos que surgen entre los diferentes estados por motivos tan diversos como la salida al mar o la apropiación de un recurso. La salida al mar, por ejemplo, fue muy importante en las conversaciones de paz posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde hay un país eslavo que obtuvo una salida al mar negociada, en este momento no recuerdo cuál es. Está el eterno problema de Bolivia en Latinoamérica, que no tiene salida al mar, y eso debería solucionarse si de verdad los países latinoamericanos se preocupan los unos por los otros y si de verdad quieren constituir un bloque económico, cosa que les conviene. O sea, aquello de la Gran Colombia hoy en día es más conveniente que nunca, porque el mundo está dividido en bloques, pero Latinoamérica no termina de... La política norteamericana es muy mala y los dirigentes no terminan de hacer... Hay mecanismos de integración que han sido exitosos, como el Mercosur, pero engloban a unos 3 países que siempre han estado allí desde el principio del Mercosur, pero los demás entran y salen. Bueno, ha habido otras alianzas, ¿no? Pero lo ideal sería una alianza económica, para empezar, una alianza económica que abarcara toda Latinoamérica o por lo menos una en Sudamérica. Bueno, no sé cuántos van. Tengo que ver los apuntes. 1, 2, 3, 4. Acabo de hablar del quinto tema importante para la geopolítica. El sexto, las fronteras, como límites geográficos precisos y la permeabilidad social de las mismas. Por supuesto que la permeabilidad de las fronteras, desde que existe la Unión Europea y desde que se tomó y desde que se decidió que había libre tránsito, nosotros podemos transitar dentro de 28 países, no me acuerdo ahora si quedan 28 o 27 después de la salida de Reino Unido. Pues entre estos 28 países no importa la permeabilidad, porque de hecho son 100% permeables las fronteras. Es decir, los que tenemos alguna nacionalidad perteneciente a la Unión Europea,
no necesitamos pasaporte ni nada para cruzar de un país al otro. Ahora, la permeabilidad, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Colombia. Siempre ha habido ahí una permeabilidad que ha permitido, por ejemplo, que la gasolina se fugase, estoy hablando de épocas anteriores a la actual, de Venezuela a Colombia, y de Colombia a Venezuela, que entrasen sin pagar aranceles ni nada, pues la cantidad enorme de productos que Colombia produce y Venezuela lamentablemente no, por hablar de un caso latinoamericano, pero hay muchos. Y luego están los procesos electorales que se han convertido en un asunto geopolítico. Como ejemplo, ahora en mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas en España. ¿Qué se eligen en las elecciones municipales y autonómicas? Se eligen los alcaldes y los presidentes de comunidades autónomas. Y en esas elecciones pueden votar los latinoamericanos. Ojo que no todos los inmigrantes en España tienen el mismo estatus. Y esto se extiende a toda Europa. No tiene el mismo estatus un inmigrante latinoamericano que un inmigrante, bueno, olvídense de 2022, ruso, ucraniano, chino, africano. En España, los inmigrantes que tienen mayor cantidad de derechos y facilidades son los inmigrantes latinoamericanos, por un hecho muy fácil por un hecho obvio, y es que España colonizó, entre comillas, a América Latina, y hay sangre española por toda América Latina, y Latinoamérica en cierta forma es hija de España, también hija de los pueblos precolombinos e hija de África, pero la estructura política y territorial latinoamericana es absolutamente producto de España, ¿no? Por eso la inmigración latinoamericana tiene preferencias en España. El latinoamericano inmigrante en España tiene una cantidad de facilidades que no tiene un africano, aunque están al lado, que no tiene un ruso ni un ucraniano, que no las ha tenido nunca, que no las tenían los rumanos antes de pertenecer a la Unión Europea. Latinoamérica tiene privilegios como cuando emigra a España. Ahora, en mayo tenemos, repito, elecciones en España autonómicas y municipales. En esas elecciones, cualquier latinoamericano con residencia legal en España puede votar. En las elecciones generales, donde se eligen los diputados y los senadores, y luego posteriormente los diputados electos eligen al presidente, porque esa es la forma o la manera como se elige aquí el presidente, de una manera indirecta. Nosotros votamos por los diputados y ellos, una vez constituido el Parlamento o el Congreso de los Diputados, eligen al presidente. Entonces, en este momento en España hay una campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, donde, repito, se eligen alcaldes y presidentes de comunidades autónomas. Presidente de la Comunidad de Madrid, presidente de la Xunta de Galicia, presidente de Extremadura, etcétera, ¿no? Entonces, como en estas elecciones los residentes legales en España, latinoamericanos, pueden votar, pues yo he visto en Madrid, he visto al Partido Popular en Madrid haciendo campaña electoral en los barrios donde viven más latinoamericanos y dirigiéndose a ellos y solo a ellos. He visto hacer eso al PP y me imagino que lo están haciendo también en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero en Madrid lo he visto en la televisión. He visto a Núñez Feijóo, secretario general del PP, enfocar su discurso directamente a los latinoamericanos, ofreciéndoles de todo, por supuesto. La política en eso no cambia, ofrecen.
y se ha ido a los barrios donde viven mayor cantidad de latinoamericanos. Lo he visto hacerlo al PP, por parte de Núñez Feijóo, que es el secretario general del PP, y por parte de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también es del PP. También he visto a Vox en otras partes del país. Aquí no me he fijado, yo no estoy todo el tiempo viendo las noticias. He visto a Vox en otras partes del país también dirigiéndose a el colectivo latinoamericano, el colectivo de inmigrantes latinoamericanos. Como no me he fijado mucho, estoy viendo pocas noticias por estos días, no he visto hacerlo al PSOE o a Podemos, o a Izquierda Unida, o a Más País, o a este nuevo partido político de Yolanda Díaz, pero seguramente están en campaña electoral dirigida a los latinoamericanos, además de a los españoles, por supuesto. Bueno, los procesos electorales. Esto es un asunto ahora también de la geopolítica. En geografía política es básica la utilización de los mapas. Por lo tanto, los que se dedican a la geopolítica son grandes conocedores de la geografía. La mayoría de los grandes geopolíticos, de los grandes autores, son geógrafos. A veces tienen otras carreras además de la geografía, ¿no? Hay uno solo que mencionaré más tarde que es abogado o que fue abogado. Pero es muy importante el dominio de la geografía y de aquellos lugares geográficos donde hay tensiones graves, ¿no? Por ejemplo, el Golfo de Crimea, el Canal de Panamá, todos esos son puntos importantísimos para la geopolítica. Bueno, un poco de historia. La geopolítica es una ciencia relativamente nueva, muy nueva. Pero vámonos a ir hacia atrás. Y vámonos a Aristóteles, que vivió en el siglo III a.C. En su obra La política de Aristóteles, él afirmaba lo siguiente, y cito: las organizaciones y la estructuración política de las ciudades-estado, que era lo que había en Grecia en esa época, las organizaciones y la estructuración política de las ciudades-estado griegas estaban condicionadas por las características de la situación geográfica de las mismas. Esto lo encontramos en la política de Aristóteles. Y en la política de Aristóteles nos encontramos frente a una visión plenamente determinística o determinista de la geopolítica. Otro de los grandes geopolíticos que podríamos nombrar retrospectivamente fue Estrabón. Estrabón fue un geógrafo y viajero que aportó información Estrabón fue un geógrafo y viajero que aportó información realmente útil desde el punto de vista de la geopolítica, como la distancia de ciudad a ciudad, la señalización y localización de fronteras en diferentes países y la delimitación de provincias. También especificaba las principales actividades industriales y agrícolas de los países por donde viajaba. Comentaba también la situación política de los mismos. Decía si estaban en expansión o en recesión. Enumeraba las peculiaridades etnográficas y religiosas de estos países. Explicaba sus guerras y zonas de conflicto. Señalaba sus recursos, como por ejemplo las que él denominaba fuentes de nafta, y me refiero a Estrabón, cerca del río Éufrates.
donde comenzó la civilización humana, por cierto. Como se puede observar, información toda ella muy interesante desde el punto de vista geoestratégico en aquella época. Es considerado por algunos autores, Estrabón, como el precursor de la geografía en general. Y estos estudios de Estrabón fueron utilizados en los siglos XVIII y XIX, es decir, mucho después, al servicio del colonialismo. Más recientemente, en el siglo XVII, tenemos a Varenio, con V, con B corta, Varenio, que publicó una obra llamada Geografía Generalis, o Geografía General, en latín, donde distingue claramente dos ámbitos, una geografía general y una geografía regional. Es el primero que las separa. En esta última, en la geografía regional, Varenio toma como objeto de estudio la comparación de las diferentes regiones de la Tierra, sus límites y rasgos característicos y distintivos. Dentro de esta línea, en 1649, publicó otra obra titulada Descripción del Reino del Japón. Varenio, siglo XVII. En el siglo XVIII tenemos, por supuesto, a Montesquieu y su mega obra El espíritu de las leyes, que casi todos hemos leído, supongo, ¿no? En dicha teoría plantea la condición y la forma de vida y gobierno de los pueblos como determinada por las circunstancias climáticas en las que vive ese pueblo, aunque también afirma que a medida que las sociedades avanzan, los factores físicos se convierten en secundarios y ambas cosas son ciertas. Siglo XVIII, Montesquieu. El siglo XIX es la época en que la geografía política tiene un mayor auge, pues es la denominada era de los imperialismos. En los países occidentales se había instalado la creencia, y esto todos lo hemos vivido, lo sabemos, lo conocemos, se había instalado la creencia en los países occidentales, Europa y Estados Unidos, de que el desarrollo y crecimiento de la riqueza se basaba en la expansión territorial de las naciones y únicamente en la expansión territorial. Que Estados Unidos se expandió territorialmente, de eso no cabe duda, se apoderó de más de medio México, de muchísimas islas que no le pertenecían, gran etcétera, trató de apoderarse junto con la Unión Soviética, y esto fue en el 20, de Afganistán, de Corea, de Vietnam, ¿no? Y en la misma onda, en el 19, pues Europa, los países europeos colonizaron países africanos, y en el 20, debido a esta misma creencia, pues Alemania quiso apoderarse de toda Europa, del norte de África y mucho más. Cuando Hitler, y un siglo antes Napoleón, o menos de un siglo antes, Napoleón pretendió apoderarse de toda Europa. Es decir, en este siglo XIX, y esto tuvo repercusiones también en el XX, repito porque es muy importante, se instaló la creencia de que el desarrollo y crecimiento de la riqueza de los países se basaba en la expansión territorial de las naciones. Es decir, tenían que conquistar nuevos territorios. Es la época de los grandes viajeros, porque la tecnología ya permitía que hubiese grandes viajeros y colonizadores, entre ellos Richard Burton, y se llamaba idéntico el actor de cine, pero hablo de Richard Burton el otro. Richard Burton, por cierto, hay una película que vi en los años 90 o antes, llamada Las montañas de la luna. Se las recomiendo, búsquenla donde sea. Las montañas de la luna. Una película donde aparece Richard Burton
el otro, el viajero, el colonizador, en sus viajes por el África, ¿no? Y donde luego, al final de la película, aparece en Inglaterra, su país, donde se suicida con una escopeta. Richard Burton se suicida no por cuestiones geopolíticas, sino porque era homosexual. Y estábamos en el siglo XIX, no en el XX, ¿no? Y en el siglo XIX eso era un problema prácticamente en todo el mundo y especialmente en Inglaterra. Les recomiendo Las montañas de la luna, es una película extraordinaria, donde aparece como personaje Richard Burton, repito, el geógrafo y viajero y colonizador, no el actor. Luego también está el nombre de Cecil Rhodes. Todos estos nombres los pondré en la casilla de descripción. Cecil Rhodes fue una figura controvertida, pues fue gobernador de Rhodesia, territorio dividido en la actualidad en dos países independientes que son Zambia y Zimbabue, y que bajo los auspicios de la corona británica y con el patrocinio de la Compañía Británica Sudafricana, explotó a título individual, es decir, Cecil Rhodes explota a título individual los recursos de oro, cobre y carbón del subsuelo de lo que hoy en día es Zambia y Zimbabue. Se acababa de iniciar con esto la denominada carrera colonial, la carrera colonial de los países europeos en África. No obstante, no todos los países se encontraban en situación semejante para abordar la expansión en búsqueda de recursos y de riqueza. Realmente Inglaterra y Portugal se encontraban en muy buena situación y Francia para colonizar África. Pero, por ejemplo, Alemania en el siglo XIX, a diferencia del Reino Unido, aún no poseía territorios coloniales, pues se encontraba en periodo de formación nacional y consolidación interna bajo los auspicios del muy famoso mariscal Bismarck, que no obstante veía en la expansión colonial un factor de cohesión para el nuevo Estado, pero no podían emprenderla todavía en ese momento, en el siglo XIX. En el XX ya sabemos lo que pasó, ¿no? Vamos a hablar un poco del determinismo, o sea, de esa corriente que decía, la vida de las naciones depende de su situación geográfica y de lo que haya en esa geografía, de lo que haya, de montañas, valles, ríos, materias primas, etc. Esa era la corriente determinística. Surge en determinadas sociedades geográficas surge en las denominadas sociedades geográficas y el desarrollo y sistematización de la geografía. En este entorno sociocultural y político, Ratzel, otro nombre importante en la geopolítica, Ratzel, publica sus obras Antropogeografía, escrita entre 1882 y 1891 y que consta de 2 volúmenes, y Geografía Política, que data de 1897. Ratzel. Ratzel es considerado el fundador de la moderna geografía política. Periodista de profesión, viajó por Europa, Cuba, México y Estados Unidos. Sus trabajos se basan en el estudio de la influencia del medio físico en la política y la sociedad. De tal suerte que señala cómo las actividades humanas están determinadas por los condicionamientos físicos del lugar donde viven. En sus obras se refleja claramente el desarrollo de la teoría geopolítica al servicio de los intereses expansionistas e imperialistas de las naciones. Importantísimo en este sentido Ratzel. Consideraba Ratzel que la expansión colonial más allá del mar, estamos hablando de América, más allá del mar, era la única forma de supervivencia para los estados europeos y la de solucionar la sobrepoblación de los mismos. Ahora yo hago un inciso personal.
La sobrepoblación ya no es un problema para Europa, pero la supervivencia de los países europeos ahora se ha convertido de nuevo en un problema para Europa. Obviamente, los países europeos ahora unidos en la Unión Europea y con relaciones bilaterales muy fuertes con aquellos países europeos que no están en la Unión Europea, pero mantienen relaciones bilaterales con la Unión Europea, como Reino Unido, por ejemplo, y más, la misma Ucrania. Obviamente, en el siglo XXI, Europa, la Unión Europea, los países europeos no se van a expandir territorialmente unos a costa de los otros, porque están todos unidos en la Unión Europea. ¿Hacia dónde pueden crecer? África la siguen usando para materias primas. No parece un continente que prefieran para crecer. Nuevamente, lo digo yo personalmente, yo, si quisiera expandir Europa, pondría la mirada en Latinoamérica. Nuevamente. Ahora, Europa tiene la tecnología bélica más que suficiente para apoderarse de Latinoamérica. Pero el problema con Latinoamérica es que también la desean los Estados Unidos, que también tienen la tecnología bélica para apoderarse de ella. Y también la desean los rusos y también la desea la China. Latinoamérica es deseada por 4 bloques: Estados Unidos, Europa, Rusia y la China. Por eso no es invadida por ninguna de los 4, porque los 4 bloques tienen armas nucleares y un poder bélico más que suficiente para conquistar América Latina, pero eso terminaría en una guerra entre esos 4 bloques. Entonces, repito, Ratzel consideraba, un nombre muy importante en la geopolítica, Ratzel consideraba que la expansión colonial más allá del mar, era la única forma de supervivencia para los estados europeos. Y para solucionar la sobrepoblación de los mismos. La sobrepoblación, porque ya no es un problema, porque Europa posee recursos alimentarios de sobra para alimentar a todos los europeos y además para exportar. Y todavía le queda, todavía le sobra. De hecho, aquí se tira comida por toneladas. Entonces ya la alimentación no es un problema, tampoco la vivienda, hay suficientes viviendas y se pueden construir rápidamente. La medicina tampoco es un problema, hay suficientes hospitales, etcétera, ¿no? Lo que no tiene Europa es suficiente territorio y lo que no tiene Europa es energía ni materias primas suficientes. La energía la compramos a Estados Unidos, antes de 2022 a Rusia, a Ucrania, la compramos a Marruecos, a Argelia, y las materias primas pues las sacamos del África, ¿no? Y las compramos a precio de gallina flaca a Latinoamérica. Bueno, Ratzel hablaba de esa expansión con el término de lucha por la supervivencia, término indudablemente darwinista. Y para entender geopolítica hay que saber sobre Darwin unas cuantas cosas, así que los invito a repasar o estudiar a Darwin, porque yo no lo voy a dar en estos canales. Y personalmente creo que Europa está en peligro. Europa es muy pequeña, es una península de Asia. Y para mí esto de aliarse con los Estados Unidos no es la solución que yo quiero. La solución que yo personalmente deseo es la unión de Europa con Rusia. Por cuestiones geográficas, porque Rusia está al lado, y por cuestiones étnicas. Y es mi elección, lamentablemente no es la elección de los dirigentes europeos, ni al parecer tampoco de los pueblos europeos, que me ven como racista cuando yo digo que quiero la unión con Rusia y no con Estados Unidos.
yo no voy a cambiar mi posición, ¿no? Bueno, seguimos. Karl Ritter, otro importantísimo geopolítico. Después de Ratzel. Recuerden que los nombres estarán en la casilla de descripción. Karl Ritter, claramente también influenciado por los axiomas darwinistas o de Darwin, en su obra La geografía, en relación con la naturaleza y la historia del hombre, esta obra fue escrita entre 1817 y 1859. Le tomó tiempo, ¿no? Son 19 volúmenes. En esta obra subraya la influencia del medio físico en la actividad humana y afirma que tal y como sucede con los seres vivos, los estados nacen, crecen y declinan. Interesante esta posición de Ritter, porque ve la desaparición de los estados como algo determinista, algo que va a suceder, como sucedió con Grecia, con la civilización griega o con la antigua Roma, que desaparecieron, o con el Imperio Español. Bueno, para Ritter, repito, los estados nacen, crecen y declinan, y afirma que en su periodo de desarrollo las naciones necesitan un Lebensraum. Lebensraum es un término alemán que significa espacio vital y que fue en el siglo XX muy utilizado por Hitler. Hitler decía que Alemania necesitaba un Lebensraum. Y en este punto Hitler tenía razón. Si yo hubiese sido alemana en esa época, hubiese a lo mejor votado por Hitler, porque cuando votaron por Hitler aún no sabían que Hitler pensaba hacer un genocidio el genocidio comenzó con las personas discapacitadas, ¿eh? Y siguió adelante con los judíos, con los negros, con los españoles, por cierto, a los que Hitler consideraba inferiores, etc. Pero, por supuesto, la primera vez que ganó las elecciones, él no habló de eso, ¿no? Aunque hay personas que dicen que eso está en Mein Kampf, el libro que escribió en la cárcel, en Mi lucha. Yo no he leído Mein Kampf la versión completa porque siempre estuvo censurado. Ahora parece que se consigue la versión sin censura y habrá que volver a leerlo. Pero bueno, esta idea, yo imagino que Hitler leyó a Karl Ritter y leyó esto de que las naciones en su periodo de desarrollo necesitan un Lebensraum, un espacio vital. Y el espacio vital alemán no era suficiente. O sea, Alemania tenía unos límites, tenía un territorio que no era suficiente para su desarrollo y además, en la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en las cláusulas que penalizaron a Alemania, se le prohibió su unión con Austria. Austria, que había pertenecido al Imperio Austrohúngaro, era un país que hablaba alemán y étnicamente tenía la misma composición étnica de Alemania. Fue un gravísimo error no permitir la unión de Alemania y Austria, porque eran idénticos, eran la misma cosa. Realmente, los distintos tratados, que son varios, son 5 o 6, que se firmaron en 1918 y 1919, después de la Primera Guerra Mundial, fueron todos tratados muy equivocados y que sin duda alguna produjeron la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia de los tratados firmados después de la Primera Guerra Mundial. La consecuencia directa. Y esto lo grabaré hoy o mañana en un video sobre el siglo XX corto. Ahí hablaré más de esto. Bueno, entonces Ritter hablaba del Lebensraum o espacio vital y con esta explicación justificaba la expansión territorial de las naciones, afirmando que cuando el espacio territorial de una nación, por crecimiento poblacional u otros motivos, resulta insuficiente, se debe buscar necesariamente la expansión a otros territorios ajenos al suyo propio. En este momento Europa tiene un problema con el crecimiento poblacional. La población europea disminuye, lo cual también es un gravísimo problema.
sobre todo la población española. Las mujeres españolas no quieren tener hijos. De allí que se permita y se prefiera sobre otras, además, la inmigración latinoamericana, porque aquí saben muy bien que las mujeres latinoamericanas sí que tienen hijos y muchos. Entonces, esto no es solamente una cosa a favor de los latinoamericanos, es que España necesita jóvenes y necesita niños. Bueno, de estas ideas se deduce que al ser el espacio mundial limitado, la tendencia de las naciones sería la lucha y competencia por los territorios. Bueno, ya hablamos de Ratzel y de Ritter, ahora vamos a hablar de alguien muy famoso que fue Mackinder. El gran consolidador, o bueno, el que consolidó la geopolítica. Halford John Mackinder, geógrafo y geopolítico, consideraba la geografía como un puente o nexo de unión entre las ciencias naturales y las humanidades. Este nuevo concepto pronto ganó atención y le aportó gran popularidad. Creó el primer departamento de geografía en Oxford. En 1887 escribe el texto que es la base de la geopolítica. El primer texto que puede considerarse geopolítico puro, si me permiten la expresión. On the Scope and Methods of Geography. On the Scope and Methods of Geography, el primer texto de Mackinder, 1887, finales del siglo XIX. Es un texto de clara influencia determinista, todavía, que afirma que la situación política de los países, de predominio o de dependencia, estriba en las interrelaciones del hombre y el medio y la ausencia o no de recursos de materias primas en los mismos. Materias primas, recursos naturales, quería decir. En 1902, aunque fue publicada en 1930, ya siglo XX, escribió su obra Bretaña y el mar británico, una obra muy importante de una clara concepción geopolítica. En la misma dividía la Tierra en dos áreas, a saber, la predominante, recuerden que lo escribió en 1902, no hoy en día, la predominante que la llamó Eurasia Heartland, es decir, el corazón de Eurasia, y sus subordinados, Maritime Lands, territorios marítimos. Término este último en el que se incluían los otros continentes. Igualmente en la obra se analiza el poder naval británico y la geoestrategia de las bases navales británicas y afirmaba que la preponderancia del Reino Unido dependía de su capacidad para dominar los mares. Qué duda cabe, ¿no? En un discurso leído en 1904 en la Real Sociedad Geográfica, titulado Geografía, pivote de la historia, afirmaba Mackinder que el interior de Asia y el este de Europa, o sea, los imperios centrales, estamos en 1904, eran Alemania y el imperio austrohúngaro. Los imperios centrales se habían convertido en el centro estratégico del mundo y él los llamaba Isla Mundo. A resultas del declive relativo del poder marítimo y del desarrollo económico e industrial del sur de Siberia. Todo esto es importantísimo. La Isla Mundo, o los imperios centrales, repito que en esa época eran Alemania y el imperio austrohúngaro, y a veces se le sumaba Italia en los análisis. La Isla Mundo estaba dividida en 6 regiones. 1903-1904, para Mackinder. Esas 6 regiones eran Europa costera, Arabia, el Sahara, subcentro del mundo y el Heartland, y Eurasia. Voy ahora a decir qué incluía cada una de esas regiones para Mackinder. La primera, Europa
costera incluía el oeste y centro de Europa, pero que tenía costa. Europa costera, región número 1, incluía el oeste y centro de Europa. Asia costera, región número 2, incluía la India, la República Popular China, sudeste asiático, Corea y el este de Siberia. Repito, Asia costera, región número 2. Región número 3, Arabia, la península arábica o arábica. Región número 4, el Sahara, incluía el norte de África. Región número 5, el subcentro del mundo, incluía Sudáfrica. Y región número 6, el Heartland, o el corazón del mundo, que denominó pivote del mundo, Eurasia. Sabemos ya que era Alemania sumada a Austria-Hungría y a Italia, en cierto modo, o por lo menos al norte de Italia. Afirmaba Mackinder que quien controlase Europa del Este controlaría el Heartland y por extensión dominaría el mundo. Estas ideas tuvieron importantes repercusiones bélicas posteriormente. Tengo que dar una clase y no quiero voy a apurarme que no quiero dejar el video por la mitad. Una vez acabada la Primera Guerra Mundial, expuso sus ideas en un libro titulado Los ideales democráticos y la realidad, considerada como la obra más importante de geopolítica escrita por un geógrafo, y cuya publicación coincidió con la Conferencia de Paz celebrada en París. En el mismo afirmaba que el papel de los contendientes ganadores, Reino Unido y Estados Unidos sobre todo, era mantener el control del Heartland como elemento de estabilidad, y reivindicó la creación de una serie de estados tapón para mantener alejadas a Rusia y Alemania, a la par que advertía de la posible evolución de la Alemania derrotada hacia la dictadura. Un inciso personal. Esto fue una conferencia en 1918 o 19, ¿no? No se equivocó con Rusia y Alemania. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania trató de apoderarse de Europa y de Rusia, y al final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, que ya era Unión Soviética, pues se había expandido considerablemente como consecuencia de la guerra, ¿no? Esta publicación, Los ideales democráticos y la realidad, publicación, no dije que era una conferencia, publicación. Esta publicación tuvo una insospechada influencia en el pensamiento alemán. Inspiró a Karl Haushofer, los nombres en la descripción del video, para reivindicar el control del corazón de Europa. Me imagino que a Haushofer también lo leyó Hitler, ¿no? En 1924, en una de sus publicaciones, habla de la creación de una comunidad atlántica. Y no se equivocó, esto se crearía posteriormente, ¿no? Formada por la Europa Occidental y América del Norte, que compensaría el poder de los imperios centrales euroasiáticos. Es decir, que Mackinder quería a una Europa occidental y central unida a los Estados Unidos para enfrentarse a Alemania, Austria-Hungría e Italia. En eso yo no puedo estar de acuerdo con Mackinder. Pero era británico, ¿no? Y el Reino Unido siempre ha mirado hacia Estados Unidos. Desde que Estados Unidos existe, el Reino Unido, desde que conquistó el norte de América, siempre ha mirado hacia Estados Unidos y no hacia Europa. De hecho, el Reino Unido se salió de la Unión Europea hace muy poco, ¿no? Cuando Mackinder hablaba de Europa Occidental, realmente tenía en meta fundamentalmente a la Gran Bretaña, no a la Europa territorial que le importaba un comino. De hecho, la quería subyugada a Estados Unidos y a su propio país, Gran Bretaña, ¿no? Esta idea se vio plasmada en la creación de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, después de la Segunda Guerra. Poco después de la Primera Guerra Mundial escribe Democratic Ideals and Reality, es decir, ideales democráticos y realidad. El trabajo más importante sobre política internacional jamás escrito por un geógrafo, según muchos autores.
El libro en el que me estoy basando fue publicado en el año 2022, pero no ha tomado en cuenta lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque eso no ha terminado, eso apenas está empezando, todavía no sabemos lo que va a pasar. Pero es un libro reciente, del 2022, de hace unos meses. Entonces, cuando este libro dice que el trabajo más importante sobre política internacional jamás escrito por un geógrafo es Ideales democráticos y realidad de Mackinder, eso sigue siendo válido hoy en día. Y en este libro Mackinder afirma: la guerra ha reafirmado mi propio punto de vista. Claro, lo que él predijo en su libro Los ideales democráticos y la realidad, más o menos por el año 1919, se hizo realidad durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que él predijo en el año 19 era una realidad en el año 45. 45, 46, 47. La guerra, dijo Mackinder, ha reafirmado mi propio punto de vista. Mackinder en 1919, por cierto, fue nombrado director de la London School of Economics and Political Science, que yo considero es la mejor escuela de economía y política del mundo, y donde me gustaría hacer un doctorado todavía hoy en día. Si alguien me quiere dar una beca para que esta anciana haga un doctorado en la London School of Economics and Political Science, yo encantada. La geopolítica alemana, que me tengo que apurar, que tengo que trabajar. En el periodo de entreguerras, la situación de humillación sufrida por Alemania, y esto en el próximo video hablaré de ello. En el periodo de entreguerras, la situación de humillación sufrida por Alemania va a ser en el próximo video. O sea que cuando vean mi canal de historia y vean este video, el que le sigue va a hablar de esto. En el periodo de entreguerras, la situación de humillación, que fue mucho peor de lo que ustedes se pueden imaginar, me refiero a mis amigos venezolanos, colombianos y latinoamericanos, la situación de humillación sufrida por Alemania hizo que los temas relacionados con la geopolítica adquiriesen un importante desarrollo. Uno de los autores con mayor peso en el periodo de entreguerras fue el científico y político sueco Rudolf Kellen, K-J-E-L-L-E-N, los nombres en la casilla de descripción, que tuvo gran influencia en el pensador alemán Karl Haushofer. Karl Haushofer lo puedo pronunciar bien porque hablo alemán. Sueco no hablo, así que no sé cómo se pronuncia. Tiene un nombre alemán, pero el apellido es sueco. El científico político sueco no sé cómo se pronuncia. Lo voy a pronunciar a mi manera, pero está el nombre escrito en la casilla de descripción. Si alguien sabe cómo se pronuncia, me lo dice. Rudolf Kellen, el científico y político sueco, acuñó y definió el término geopolítica en su obra El Estado como un organismo geográfico o fenómeno espacial, publicada en 1916. En ella justificaba la idea de que los estados para crecer necesitan expandirse, es decir, la supervivencia del más fuerte a costa del más débil. Siguiendo las teorías de Rudolf Kellen, aparece la primera tesis en geografía política del alemán Karl Haushofer, en la que legitimaba los postulados nazis. Habla de complementariedad espacial y de las limitaciones de los recursos y los espacios, y cómo superarlas mediante la conquista de territorios complementarios. Ahora, y esto lo desarrollaré en un video que va para CLEA Forever, no para historia, ahora se ha publicado un libro de un señor llamado Vicente Quintero, que me contactó hace como 6 o 7 años, y rompí mi comunicación con él porque no me gustó el tono de su... No me gustó, es un joven pensador e ideólogo venezolano, egresado de la Universidad Metropolitana en Estudios Liberales y que hizo posgrados en Rusia y que ha escrito varios libros. Rompí mi relación con él porque
me preguntaba cosas absurdas y me pedía cosas absurdas. Bueno, él, pero habría que preguntar y habría que investigar a ver si todo lo que él dice en su libro es cierto. Él ha publicado un libro donde dice que el colegio en el que yo estudié en Venezuela, el Humboldt-Schule, que antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Colegio Alemán de Venezuela, que el Humboldt-Schule fue un semillero de nazis. Estuvo cerrado, de hecho, por el gobierno venezolano, que lo reabrió, no me acuerdo en qué año, y le obligó a cambiar el nombre a Colegio Humboldt. Yo estudié en el Humboldt-Schule, en el Colegio Humboldt, entre los años 1965 y 1978. 13 años seguidos. Guardo un recuerdo inmejorable del colegio y por más que pienso, me parece que de ninguna manera nos quisieron introducir en las ideas nazis. Yo creo que de ninguna manera nos quisieron, en la época en que yo estudié allí, 65, 78. Yo creo que yo no sufrí ningún intento de adoctrinamiento. No en el sentido nazi, pero sí hubo adoctrinamiento en el hecho de que el Humboldt-Schule despreciaba las humanidades y ahondaba en la importancia de la ciencia. De hecho, todos los egresados del Humboldt-Schule, un porcentaje inmenso, somos ingenieros y científicos. En mi caso fue un error. El colegio me adiestró, no, el colegio me ideologizó a favor de la ciencia y a favor del menosprecio de las humanidades, que yo nunca menosprecié porque me interesaban mucho, pero pudo más el colegio que yo, y cuando yo tenía 17 años, entré a la Universidad Simón Bolívar dudando entre 3 carreras, que eran matemática pura, química pura o ingeniería química. Finalmente me gradué de ingeniero de materiales, el cuento es largo, pero en el segundo año de universidad ya yo sabía que ese no era mi lugar. De no haber estudiado en ese colegio, yo me arrepentí de haber estudiado en la Universidad Simón Bolívar, a pesar de que tengo un par de títulos de esa universidad. Yo hubiese querido, si no hubiese sido adiestrada, yo hubiese querido estudiar en la Universidad Central de Venezuela y hubiese estudiado filosofía seguramente. Y hubiese hecho un posgrado en letras o incluso en sociología. Yo soy ingeniero por error, aunque debo decir que la ingeniería me ha permitido ganarme la vida. Ya cuando yo hice un máster en administración de empresas, un MBA, lo hice a sabiendas de que eso no me interesaba, pero que yo quería ganar dinero, ¿no? Pero mi entrada a la Simón Bolívar y mi entrada a la Simón Bolívar fue un error personal. Ahora, también el ingeniero y egresado del IESA venezolano, no puedo decir el nombre, Boris, y no digo el apellido, ha estado colocando en Facebook, en Twitter y en todos sus blogs que el Colegio Humboldt fue un semillero de nazis en la época en la que yo estudié en él. Yo fui muy amiga de ese tal Boris, no voy a decir el apellido, pero voy a tomar medidas acerca de sus publicaciones donde dice que en la época en la que yo estudié en el Humboldt nos transformaron en nazis. Eso no es cierto. Y por supuesto Boris es judío y quiere acabar con la reputación del colegio. En fin, cierro el paréntesis. Hablamos de Rudolf Kellen, que les dije que no sé cómo se pronuncia el apellido, y de Karl
Haushofer. Repito, siguiendo las teorías de Rudolf Kellen, aparece la primera tesis en geografía política del alemán Karl Haushofer, en la que legitima los postulados nazis y habla de la complementariedad espacial y de las limitaciones de los recursos y los espacios, y cómo superarlas mediante la conquista de territorios complementarios. La geografía norteamericana, y hablo de la segunda mitad del siglo XX, me tengo que apurar, del siglo XX. Entre los diferentes estudiosos destaca la figura de Shaul Bernard Cohen, o Cohen. Cohen es un apellido judío, el más común de los apellidos judíos. Entonces, la figura de Shaul Bernard Cohen. Los judíos, cuando escriben sobre política o geopolítica o incluso historia o economía, tienen un interés personal o de grupo o de pueblo que hace que muchas veces sus escritos sean sesgados. Yo no digo que no los lean, es importante leerlos. Es importante leer a Hannah Arendt, que yo la he leído in extenso, más que tú, Boris, que solo lees lo que te conviene. Yo he leído todo de Hannah Arendt, pero siempre teniendo en mente que pertenece o pertenecía al pueblo judío. Shaul Bernard Cohen, en su obra Geografía y Política de 1963, divide el mundo en diferentes regiones geoestratégicas que él denomina regiones políticas. Afirmaba que existen las siguientes y los llama núcleos de poder: Estados Unidos, Europa, Unión Soviética y la República Popular China. La cosa no ha cambiado, solo cambiemos el nombre de la Unión Soviética por Rusia, ¿no? Esto en 1963. También habla, así como habla de sus núcleos de poder, que prácticamente son los mismos del 63, también habla de lo que él denominaba potencias de contacto. Y se refiere al Oriente Medio y al sudeste asiático, que eran los espacios controlados por los grupos de poder. Consideraba que el espacio físico era la fuente del poder político de un país. Esto subrayenlo 1000 veces. Consideraba Shaul Bernard Cohen que el espacio físico es la fuente del poder político de un país. Recuerden que pertenece al pueblo judío, que es norteamericano y que existe el Estado de Israel, ¿no? Porque para Shaul Bernard Cohen, el espacio físico es la fuente del poder político de un país. En cierta medida, los planteamientos de Shaul Cohen son continuadores de las teorías de Mackinder. Trabajos más recientes de Shaul Cohen en la rama de la geografía política se han centrado en las relaciones entre el poder y medio ambiente. Medio ambiente no como cosa de contaminación, sino como el medio físico dentro del cual vivimos. Otros trabajos se han concentrado en los conflictos étnicos, como por ejemplo el existente entre Israel y Palestina, con la denominada Línea Verde, frontera que se creó de forma artificial en 1949 y que fue desplazada con la ocupación israelí de 1967. Señores, Israel ha violado los límites que se le impusieron cuando se fundó. Israel ha invadido territorios que no son suyos y que ahora considera suyos. Eso no lo digo yo porque está en contra o a favor de Israel. Es un hecho de que es un país imperialista en la región donde está e invasor. Bueno, y que se ha constituido no solo un elemento de separación entre dos religiones, sino en factor de posicionamiento internacional de las potencias a favor de Israel o de Palestina, y también en referencia a la creación de un Estado palestino. En algún video tengo que aclarar el término palestino porque es mal usado. Ya voy a terminar, que debe estar empezando, la alumna me debe estar esperando. El ámbito geográfico, vamos a hablar de la geopolítica y el marxismo rápidamente. El ámbito geográfico marxista
tuvo escaso desarrollo en los trabajos geopolíticos. Incluso en los ámbitos occidentales, dentro de la corriente radical o de los estudios geográficos, que hay una corriente radical de los estudios geográficos, la geopolítica tuvo escaso o nulo desarrollo. Estamos hablando de geopolítica y marxismo. Entre los autores de la tendencia radical que abordan la geopolítica y el marxismo están Short Ernest, que en su obra Esquisse de Géopolitique afirma que hay 3 niveles en el orden mundial: los superpoderes económicos, arriba, la nación-estado y el estado local. Estas ideas culminan en la obra de Clark llamada o titulada El aparato del Estado, una obra interesante. La geopolítica y el posmodernismo. Comentémoslo muy rápidamente porque tengo que trabajar. Jan Gottman escribe la obra The Significance of Territory. En 1973 es publicada. El significado del territorio. En la misma estudia el territorio con referencia al ámbito nacional, como también la forma de relación de sus habitantes con dicho territorio, y sostiene que esas relaciones presentan diferentes facetas geográficas, políticas y económicas. También en dicha obra afirma que las relaciones entre estados presentan 3 facetas principales, a saber, económicas, culturales y geopolíticas, las relaciones entre los estados. Asimismo, identifica las siguientes áreas de estudio de la disciplina. Y esto es un libro muy actual. Las fronteras y la delimitación de los territorios es una de las áreas de estudio. Las diferencias en el ejercicio del poder en tiempo de guerra y en tiempo de paz. La distribución de la población y los recursos en el territorio. La espacialidad del voto. Hoy en día se analiza con fines geopolíticos dentro de un mismo país cómo se distribuye el voto entre los diferentes partidos políticos. Y esa información se utiliza con fines geopolíticos desde hace ya largo rato, ¿no? Y los recursos en el territorio, la espacialidad del voto, como ya dije, el territorio marítimo, las regiones nacionales, los factores espaciales y los conflictos. Una abogada venezolana de la Universidad Central de Venezuela, magna cum laude, que estudió en el mismo colegio que yo, pero tiene un año menos de edad y se graduó un año más tarde porque es menor que yo en un año. La doctora Angelina Yafé Carbonell, abogada de la Universidad Central de Venezuela, con máster y doctorado en política internacional de la Sorbona, ella, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, su tesis de doctorado fue una tesis sobre los derechos del mar de Venezuela. No recuerdo el título exacto. Y en esa tesis ella consideraba que Venezuela tenía que tener el doble del territorio marítimo que tenía en 1988. Ahora, la tesis es muy anterior a 1988. Puede ser anterior a los años, no me acuerdo ahora de la fecha de la tesis. El caso es que Angelina Yafé, cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder por segunda vez en 1988, ella pide una audiencia con él y le manifiesta que Venezuela tiene solamente la mitad del territorio marítimo que le corresponde y le deja una copia de un estudio hecho por ella donde especifica qué parte del territorio marítimo que es de Venezuela no aparece como venezolano. Me imagino que Carlos Andrés Pérez hizo que algunas personas leyeran esta tesis. Ella lo que le pedía a Carlos Andrés Pérez era que la permitiera ayudar a recuperar la mitad del territorio marítimo que era nuestro y no teníamos, bien porque nunca lo habíamos solicitado o bien
porque había sido robado por otros países. Esto se logró gracias a Angelina Jafé Carbonell y al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, o sea, y gracias a Carlos Andrés Pérez, Venezuela duplicó su territorio marítimo. Creo que hay que darle a Angelina Jafé, que a quien no le caigo bien, pero eso no importa para estos términos, creo que hay que darle la importancia que tiene por haber duplicado nuestro territorio marítimo. A ella y a Carlos Andrés Pérez, que le hizo caso, ¿eh? Bueno. Estaba hablando de Jan Gottman, ¿no? Y desde las áreas de estudio de la disciplina geopolítica para él. Las voy a repetir rápidamente. Las fronteras y la delimitación de los territorios. 1. Las diferencias en el ejercicio del poder en tiempos de guerra y de paz. 2. La distribución de la población y de los recursos en el territorio. 3. La espacialidad del voto. 4. El territorio marítimo. 5. Las regiones nacionales. 6. Los factores espaciales. 7. Y los conflictos. 8. Otra parte importante de dicho auge de la geopolítica en la época postmoderna, que es la que estamos viviendo, estuvo en el nacimiento de la revista Political Geography Quarterly, en manos del geógrafo Peter Taylor. En ella se dieron cabida a nuevos temas de análisis, como por ejemplo los conflictos étnicos, nuevos temas de análisis para la geopolítica, por ejemplo los conflictos étnicos, los culturales, la caída socialista, la caída de la Unión Soviética, la fragmentación frente a la globalización, los procesos de involución e introversión en algunas sociedades. ¿Qué duda cabe que Venezuela ha involucionado y retrocedido, por ejemplo? El desvanecimiento de unas fronteras tras la caída del muro de Berlín y el nacimiento de otras, lo que dio origen a nuevos vínculos geopolíticos, las relaciones centro-periferia, las nuevas corrientes neoliberales, la creación de unidades políticas y económicas supraestatales como la Unión Europea, que es el mejor ejemplo, la desintegración étnica de antiguos estados, donde la ex Yugoslavia es el mejor ejemplo, y los cambios de tendencia de voto, etcétera, y más. Los estudios se hicieron plurales y se incorporaron nuevas metodologías de estudio, como el análisis espacial cuantitativo, los métodos de la geografía de la percepción o el análisis estructuralista. Estamos hablando de esta revista Political Geography Quarterly, que sería muy bueno suscribirse a ella, pero yo no tengo dinero para eso. El propio Peter J. Taylor, en un enfoque materialista, introdujo en los análisis geopolíticos la economía. Otros autores como Rafestan o Clavel, los nombres van a estar en la casilla de descripción, analizaron las relaciones del poder mediante la observación espacial y afirmaron que dichas relaciones estaban condicionadas por los recursos territoriales. La geografía humanística incluyó las relaciones sociales y al individuo como sujeto de la realidad geoespacial. Vamos a hablar ahora muy brevemente, porque la alumna me debe estar esperando online, del fin de las ideologías y el inicio de los enfrentamientos religiosos. 2 son los pensadores más importantes de este periodo y hay que leer a los 2. Obligatorio. Por una parte, Fukuyama, que afirma con aquel libro del fin de las ideologías, el fin de la historia, perdón, ¿no? Bueno, coincidente con el fin de las ideologías, que siempre me pareció ridícula la posición de Fukuyama. Lo leí apenas lo publicó y como en el 89 por allí. Bueno, Fukuyama, a pesar del nombre japonés, es estadounidense. Bueno, por una parte Fukuyama, que afirma que con la caída del muro de Berlín las luchas ideológicas han terminado.
cosa que se desmintió con Chávez y la revolución del siglo XXI, por ejemplo. Él decía que las luchas ideológicas habían terminado con la caída del muro de Berlín y con la finalización de la Guerra Fría y con la caída del bloque soviético, ¿no? Y en el mundo se había impuesto la democracia liberal, que implantaría un sistema económico y político también de corte liberal. Y eso ocurriría en el mundo entero, ya no habría más modelos, solo ese. Por eso él hablaba del fin de la historia. Este es el final que le dio Fukuyama a la teoría de Hegel, muy distinto del final que le dio Marx. Para Marx el final de la teoría de Hegel era el comunismo, el final de la historia era el comunismo, y para Fukuyama el final de la historia era la democracia liberal y los gobiernos liberales. Afirmaba Fukuyama en su libro el fin de las ideologías, porque éstas ya no eran necesarias. Aseveraba que las creencias serían sustituidas por la economía. Esto lamentablemente ha sido cierto en Occidente en gran medida y por eso estamos tan jodidos. Proclamaba Fukuyama que estábamos ante la aparición del pensamiento único. Horror, digo yo. Encarnado en el modelo norteamericano, por supuesto. ¿Qué más va a decir un norteamericano? Por otra parte, se encuentra Huntington con aquel libro tan famoso, El choque de civilizaciones, como respuesta a las teorías de Fukuyama, que asevera que el escenario bélico del siglo XXI no lo originarán las ideologías, sino las civilizaciones, y que éstas se enfrentarán por las religiones. Esto lo leí yo también como en el 89, 90, 91, y bueno, Huntington sí que no se equivocó, Fukuyama sí. Cree Huntington que las civilizaciones cristianas occidentales, la musulmana, la judía o la hindú, serán susceptibles de enfrentarse. Bueno, los movimientos islámicos, los atentados, todo eso lo hemos vivido y Huntington habló de esto mucho antes de que ocurriera. En realidad se puede afirmar que en la actualidad, la geopolítica, en el posmodernismo, la geopolítica es una materia interdisciplinar, analizada por la sociología, la ciencia política, la geografía y la economía. Y hasta aquí el primer video sobre geopolítica y salgo corriendo. Muchas gracias.